Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir una reflexión vital para nuestro camino espiritual: discernir entre la voz de Dios y las múltiples voces que compiten a diario por nuestra atención. Nuestra era digital se caracteriza por un constante clamor de opiniones, notificaciones y llamamientos. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado expuestos a tantas voces simultáneas. En este entorno caótico, ¿cómo podemos identificar la voz del pastor en medio del ruido? El episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos ofrece un poderoso modelo de discernimiento. Después de 40 días de ayuno, cuando era físicamente vulnerable, Jesús se enfrentó a su adversario. Cada tentación pretendía desviar a Cristo del propósito divino para su vida. El enemigo no buscaba simplemente un tropiezo momentáneo, buscaba un resquicio, una legalidad que pusiera en peligro toda la misión redentora. Este patrón persiste hoy en día. Las voces que nos desvían no están interesadas en el dinero, la fama o el estatus en sí. Su objetivo es más profundo: alejarnos del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo respondió Jesús? Con claridad, firmeza y conocimiento de las Escrituras. Escrito está, fue su infalible defensa. En Juan 10:27, Jesús afirma: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esta afirmación revela un principio fundamental del discernimiento: la familiaridad. Las ovejas reconocen al pastor porque pasan tiempo con él. Conocen sus inflexiones, su ritmo, su tono. No es un conocimiento teórico, sino experiencial. Existe un fenómeno interesante entre los pastores de ovejas. Cuando se juntan varios rebaños, parece imposible separarlos. Sin embargo, cuando un pastor llama, solo sus ovejas responden. Las demás permanecen inmóviles. No se trata de un adiestramiento especial, sino de la relación cotidiana. Las ovejas reconocen la voz que las guía, las protege y las alimenta a diario. Este es el secreto del discernimiento espiritual: la intimidad regular con Dios. No hay ningún atajo para reconocer la voz de Dios. Es el resultado de momentos constantes en la presencia de Dios a través de la oración, la meditación de las Escrituras y la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando el profeta Elías estaba en el monte Horeb, no encontró a Dios en el fuerte viento, el terremoto o el fuego, sino en la voz suave y apacible. A menudo la voz de Dios no es la más fuerte ni la más dramática, sino la más acorde con su carácter revelado en las Escrituras. El discernimiento espiritual también requiere un corazón receptivo. Jesús concluía a menudo sus enseñanzas con: «El que tenga oídos para oír, que oiga». La capacidad física de oír no garantiza la comprensión espiritual. El discernimiento requiere receptividad interior. Salomón, considerado el hombre más sabio que ha existido, no pidió riquezas ni poder, sino un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Reconocía que el discernimiento es más valioso que todos los tesoros terrenales. Hoy nos enfrentamos a un reto similar. Innumerables voces reclaman nuestra atención, nuestras decisiones y nuestra lealtad. Algunas son obviamente destructivas, mientras que otras parecen razonables o incluso beneficiosas. El discernimiento es nuestra protección contra las desviaciones sutiles del propósito divino. Pablo oró por los filipenses: «Y esto pido, que vuestro amor aumente más y más en pleno conocimiento y toda percepción, para que aprobéis las cosas que son excelentes». El discernimiento no consiste solo en evitar el mal flagrante, sino en distinguir entre lo bueno y lo excelente, entre lo aceptable y lo ideal según la voluntad de Dios. En el resto de este mensaje, examinaremos 5 voces específicas que, a menudo, nos desvían del propósito de Dios. Entender estas voces no es suficiente. Necesitamos desarrollar la capacidad de identificarlas rápidamente y contrastarlas con la auténtica voz del buen pastor. A medida que avanzamos, ten presente esta pregunta: ¿estoy lo suficientemente familiarizado con la voz de Dios como para distinguirla de las imitaciones convincentes?
El discernimiento no es un don reservado a unos pocos elegidos, sino una habilidad espiritual que todos podemos y debemos cultivar a diario. Después de comprender la importancia del discernimiento espiritual, exploremos la primera voz que a menudo nos desvía del propósito de Dios, la voz del correr incesante. Esta voz es quizá la más sutil y prevalente en nuestra sociedad moderna. El ritmo acelerado de la vida contemporánea nos mantiene en constante movimiento. Programar reuniones, responder mensajes, cumplir plazos. Siempre estamos corriendo. En medio de este ajetreo, la auténtica confianza en Dios se ve a menudo sustituida por una fe superficial que no penetra en las decisiones cotidianas. Alrededor del año 30 después de Cristo, en la pequeña aldea de Betania, tuvo lugar un encuentro que ilustra perfectamente este principio. Jesús visitó la casa de dos hermanas, Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con muchas tareas, María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Cuando Marta, abrumada, se quejó de la aparente indiferencia de su hermana, Jesús le contestó: «Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada». Lucas 10, 41-42. Este pasaje es revolucionario cuando se aplica a nuestra realidad. Marta no estaba haciendo algo mal, era diligente y servía con dedicación. Su problema era que las prisas habían sustituido a la comunión. La actividad había suplantado la relación. La confianza en Dios florece en el terreno de la presencia intencional. No podemos confiar verdaderamente en alguien a quien apenas conocemos por falta de tiempo compartido. El Salmo 46:10 nos dirige: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este mandamiento no es una sugerencia espiritual opcional, sino un principio fundamental para desarrollar la confianza. Vemos este modelo en la vida del rey David, que hacia el año 1000 a.C., incluso en medio de las responsabilidades de gobernar una nación, declaró: «Por la mañana, Señor, oyes mi voz. Por la mañana te presento mi oración y espero con esperanza». Salmo 5:3. La confianza de David se forjó no solo en los campos de batalla, sino en los momentos tranquilos de comunión con Dios. La voz de la prisa nos convence de que no tenemos tiempo para hacer una pausa. Sin embargo, es precisamente en las pausas intencionadas donde encontramos la claridad que necesitamos para discernir la voz de Dios. En 1 Reyes 19, cuando el profeta Elías huía de la reina Jezabel hacia el año 870 a.C., Dios no se reveló en el fuerte viento, el terremoto o el fuego, manifestaciones impresionantes y ruidosas, sino en la voz suave y apacible que vino después. Para escuchar el susurro divino, necesitamos cultivar momentos de quietud. La auténtica confianza en Dios también se manifiesta en nuestra disposición a esperar su momento perfecto. Isaías, escribiendo hacia el 700 a.C., declaró: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin desfallecer». Isaías 40:31. Paradójicamente, correr constantemente nos agota más, mientras que confiar en Dios renueva nuestra energía. Jesús mismo demostró este principio. Los evangelios recogen que a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso cuando las multitudes le buscaban y las necesidades urgentes le rodeaban. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, un momento crucial en su ministerio, Lucas 6:12, relata que Jesús pasó la noche orando a Dios. No se trataba de una formalidad religiosa, sino de la expresión de su plena confianza en el Padre. La voz de la prisa nos convence de que nuestro valor reside en nuestra productividad. Dios, sin embargo, nos valora ante todo por lo que somos, no por lo que hacemos. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera». Cuando dejamos que la voz de la prisa domine nuestras vidas, funcionamos con el piloto automático.
tomando decisiones basadas en el instinto y la urgencia, no en la dirección divina. La confianza en Dios exige que vayamos más despacio, cultivemos el silencio y dejemos que su voz guíe nuestras decisiones. Pregúntate, ¿estoy corriendo tan rápido que he pasado de largo el propósito de Dios para mi vida? La auténtica confianza en Dios no consiste solo en creer que existe, sino en vivir en constante dependencia de su guía, incluso cuando eso significa ir más despacio en un mundo que valora la velocidad por encima de todo. Avanzando en nuestro camino, nos enfrentamos ahora a la segunda voz que a menudo nos lleva por mal camino, la voz de las multitudes. Esta voz representa la presión social que debilita nuestra identidad espiritual única y nos empuja a ajustarnos a normas que pueden contradecir la llamada específica de Dios para nuestras vidas. La individualidad espiritual no significa aislamiento o independencia de la comunidad. Al contrario, se refiere a la conciencia de la llamada personalizada que Dios tiene para cada creyente dentro del cuerpo más amplio de Cristo. Es reconocer que, aunque formamos parte de una comunidad de fe, Dios se relaciona con nosotros como individuos distintos con propósitos particulares. Uno de los ejemplos más dramáticos de este principio tuvo lugar durante el juicio de Jesús, hacia abril del año 33 después de Cristo. El evangelista Marcos relata cómo la multitud, influida por los líderes religiosos, pedía a gritos la liberación de Barrabás en lugar de la de Jesús. Poncio Pilato, dándose cuenta de que Jesús era inocente, intentó liberarlo, pero cedió a la presión del clamor colectivo. Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de azotarle, entregó a Jesús para que fuera crucificado. Marcos 15:15. Este pasaje revela el peligro de la mentalidad de la multitud. Las personas que posiblemente habían presenciado los milagros de Jesús o se habían beneficiado de sus enseñanzas, se vieron momentáneamente arrastradas por la ola colectiva de rechazo. La voz de las multitudes ahogó sus convicciones individuales. El apóstol Pablo abordó directamente este desafío en su carta a los romanos, escrita hacia el año 57 después de Cristo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. La palabra griega para conformarse, siskematizo, sugiere una adaptación externa sin transformación interna, precisamente lo que sucede cuando cedemos a la voz de las multitudes. Jesús estableció un principio fundamental, cuando declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Esta afirmación establece una clara distinción. La luz y las tinieblas no coexisten ni negocian. La individualidad espiritual exige esta claridad de discernimiento, incluso cuando las voces que nos rodean nos sugieren transigir. Consideremos el ejemplo de Josué y Caleb hacia 1445 a.C. Entre los 12 espías enviados a reconocer la tierra prometida, solo ellos mantuvieron su confianza en Dios frente a obstáculos aparentemente insuperables. Cuando 10 espías y más tarde toda la comunidad israelita clamaron sobre la imposibilidad de la conquista, Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Si el Señor se complace en nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la dará, una tierra que emana leche y miel. Números 14:8. Su individualidad espiritual, la capacidad de mantener convicciones contrarias a la opinión mayoritaria, cambió el curso de la historia. Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, hacia el año 605 a.C., ejemplifican magníficamente este principio. Enfrentados a la presión uniformizadora de una cultura extranjera, se negaron a comprometer sus convicciones dietéticas, sus prácticas de culto y su lealtad fundamental al Dios de Israel. Esta fidelidad no se tradujo en aislamiento social. Al contrario, Dios dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de toda literatura y ciencia, Daniel 1:17,
lo que les permitió influir significativamente en la cultura que les rodeaba, sin ser asimilados por ella. La individualidad espiritual no es una cuestión de excentricidad o rebeldía, sino de fidelidad a la llamada única de Dios. El rey David, escribiendo en torno al año 1000 a.C., expresó: «Tus ojos han visto mi embrión. Todos los días señalados para mí han sido escritos en tu libro antes de que ninguno de ellos existiera». Salmo 139:16. Esta conciencia de un plan divino personalizado sustenta la resistencia a la presión de conformarse. Jesús desafió a menudo a sus seguidores a considerar el coste de esta individualidad espiritual. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no solo representaba sufrimiento, sino también distinción, un camino apartado de la corriente popular. Para cultivar la individualidad espiritual en un mundo de presión conformista, necesitamos basar nuestra identidad en las Escrituras, no en las expectativas sociales. 2. Desarrollar convicciones basadas en la revelación divina, no en las tendencias populares. 3. Buscar la aprobación divina por encima del aplauso humano. Reconocer que para influir en la cultura hay que distinguirse de ella. Cuando nos mantenemos fieles a nuestra vocación individual, incluso a contracorriente de la opinión popular, no solo preservamos nuestra integridad espiritual, sino que también ofrecemos al mundo una alternativa auténtica a sus normas imperantes. Como dijo Jesús, nos convertimos en sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13-14. Agentes de transformación precisamente porque no nos conformamos con las expectativas imperantes. Continuando nuestra exploración, llegamos a la tercera, voz que a menudo nos aleja del camino de Dios: la voz de la ansiedad. Esta voz insistente cuestiona constantemente si tendremos suficiente, si estamos seguros, y si el futuro nos traerá cosas buenas o malas. La ansiedad distorsiona nuestra percepción del propósito de Dios, presentando el mañana como una amenaza en lugar de una promesa. El propósito divino representa el plan soberano y amoroso de Dios para cada vida humana. No es simplemente un objetivo final, sino una trayectoria completa de crecimiento, servicio y glorificación. Comprender este propósito requiere una combinación de revelación bíblica y discernimiento personal. Alrededor del año 30 d.C., en la ladera de una montaña de Galilea, Jesús abordó directamente la cuestión de la ansiedad. En su sermón de la montaña preguntó: ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Mateo 6:27. Esta pregunta retórica expone la inutilidad fundamental de la ansiedad. Consume energía vital, sin producir ningún beneficio tangible. Jesús continuó señalando a las aves del cielo y a los lirios del campo como ejemplos de confianza en el cuidado providencial del Padre. Concluyó con la instrucción: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta orientación establece una jerarquía de prioridades que disuelve la ansiedad al redirigir nuestra atención hacia el propósito eterno en lugar de hacia las preocupaciones temporales. El apóstol Pedro, escribiendo hacia el año 64 d.C., ofreció esta recomendación práctica: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. El verbo griego echar, epiripsantes, sugiere un acto decisivo de transferencia, no una vacilación parcial. El propósito divino florece cuando transferimos deliberadamente nuestras preocupaciones a los hombros divinos. El rey David expresó poéticamente esta confianza en el propósito divino: Yahvé completará lo que me preocupa. Salmo 138:8. Este versículo revela la certeza de que Dios no abandona sus proyectos incompletos. El plan de Dios para nuestras vidas no está sujeto a interrupciones caprichosas ni a revisiones arbitrarias. Tiene integridad y continuidad, incluso cuando nuestra perspectiva es limitada.
Jeremías grabó una de las afirmaciones más reconfortantes sobre el propósito divino. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Yahvé, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros esperanza y futuro. Jeremías 29:11, escrito hacia el año 597 a.C., a los exiliados en Babilonia. Este texto demuestra que el propósito divino permanece intacto incluso en circunstancias aparentemente catastróficas. Es crucial comprender que el propósito divino a menudo se desarrolla a través de procesos, no solo en momentos culminantes. José, vendido como esclavo hacia 1900 a.C., tuvo que afrontar unos 13 años de servidumbre, falsas acusaciones y encarcelamiento antes de ser elevado a la corte egipcia. Sin embargo, más tarde pudo decir a sus hermanos: «Vosotros planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». Génesis 50:20. Toda la trayectoria revelaba un propósito que permanecía invisible durante las fases intermedias. La ansiedad suele surgir cuando nos fijamos en las fases intermedias sin comprender el arco completo del propósito divino. Pablo escribió a los filipenses hacia el año 62 después de Cristo: «Estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Filipenses 1:6. Esta perspectiva amplía nuestro horizonte temporal y nos libera de la miopía espiritual que alimenta la ansiedad. Jesús enseñó a sus discípulos a rezar: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. Esta petición reconoce que el propósito divino representa la realidad más beneficiosa posible, no un plan arbitrario que hay que soportar, sino una expresión perfecta de amor que hay que abrazar. Cuando nos rendimos al propósito divino, 1. Adquirimos descanso interior incluso en circunstancias externas tumultuosas. Desarrollamos resiliencia ante los aparentes desvíos o retrasos. 3. Mantenemos la claridad de visión cuando aparecen alternativas seductoras. 4. Experimentamos una alegría que trasciende las fluctuaciones de la situación. El salmista captó maravillosamente este estado: «Me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro». Salmo 4:8. Este profundo descanso no es el resultado de circunstancias ideales, sino de una confianza inquebrantable en el propósito benévolo de Dios. La voz de la ansiedad pierde su poder cuando reconocemos que el propósito de Dios no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. H. 17:28. Esta conciencia constante de la presencia de Dios transforma la ansiedad en expectación. Avanzando en nuestro camino, llegamos a las dos últimas voces que a menudo nos alejan del plan divino: la voz del miedo y la voz de la comparación. Ambas representan formas sutiles de manipulación espiritual que intentan controlar nuestras decisiones mediante distorsiones de la realidad divina. La manipulación espiritual se produce cuando fuerzas internas o externas distorsionan nuestra percepción de la verdad, llevándonos a tomar decisiones basadas en falsedades y no en realidades espirituales. El miedo, en particular, ha sido una herramienta de manipulación desde los albores de la humanidad. En el jardín del Edén, hacia el año 4000 a.C., según las cronologías tradicionales, la serpiente manipuló a Eva preguntándole: ¿es esto realmente lo que Dios dijo? Génesis 3:1. Esta táctica inicial de sembrar la duda sobre la bondad de Dios sigue siendo la base de la mayoría de las manipulaciones espirituales. El miedo surge de la sospecha de que Dios puede no ser completamente digno de confianza. El apóstol Juan, escribiendo hacia el año 90 d.C., ofreció el antídoto contra el miedo manipulador. En el amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo conlleva castigo, y el que tiene miedo no está perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. La palabra griega, echa fuera, ekbalei, indica una acción contundente y decisiva.
El amor auténtico no coexiste con el miedo, sino que lo elimina activamente. Un poderoso ejemplo de este principio ocurrió alrededor del año 30 de Cristo, cuando Pedro intentó caminar sobre el agua hacia Jesús. Mateo relata: pero al ver el viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. La mirada de Pedro se desvió de Jesús hacia las circunstancias amenazadoras, permitiendo que el miedo sustituyera a la fe. La mano tendida de Cristo le rescató con la suave reprimenda: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». El miedo intenta convencernos de que la seguridad se encuentra en la inactividad, en lo familiar, en lo controlable. Sin embargo, la historia bíblica demuestra sistemáticamente que el plan divino a menudo nos lleva más allá de nuestras zonas de confort. Moisés, hacia 1446 a.C., se resistió inicialmente a la llamada divina, alegando su incapacidad para hablar. La respuesta divina fue directa: ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Éxodo 4:11. La quinta voz, la de la comparación, representa otra forma insidiosa de manipulación. Surgió muy pronto en la experiencia humana cuando Caín, hacia el 300 a.C., reaccionó con ira al darse cuenta de que el sacrificio de su hermano Abel había recibido mayor aprobación divina. Este patrón de comparación envidiosa ha manipulado a generaciones desde entonces. El rey Saúl, hacia el 1025 a.C., sucumbió a la manipulación de la comparación cuando oyó a unas mujeres cantar: «Saúl ha matado a sus miles y David a sus decenas de miles». 1 Samuel 18:7. Esta simple comparación desencadenó años de persecución contra David, una tragedia nacida de la incapacidad de reconocer que el plan de Dios para cada persona es único e incomparable. Pablo abordó directamente esta cuestión en su segunda carta a los Corintios, escrita hacia el año 55 de Cristo. Cuando se miden y comparan entre sí, actúan sin entendimiento. 2 Corintios 10:12. El apóstol reconocía que la comparación distorsiona nuestra percepción, tanto de nosotros mismos como del plan de Dios para nosotros. La parábola de los talentos, contada por Jesús hacia el año 30 de Cristo, ilustra la individualidad de la llamada divina. Cada siervo recibió una cantidad diferente según su capacidad. Mateo 25:15. El juicio final no se basó en comparaciones entre los siervos, sino en la fidelidad de cada uno a su tarea específica. Para resistir la manipulación espiritual del miedo y la comparación, necesitamos 1. Reconocer las fuentes de estas voces. A menudo no es Dios quien las origina. 2. Anclar nuestra identidad en la verdad inmutable de las Escrituras. Cultivar una comunidad auténtica que afirme la vocación individual. 4. Practicar la gratitud por el camino único que Dios nos ha trazado. El salmista expresó esta libertad frente a la manipulación cuando escribió: «Cuando tengo miedo, confío en ti». Salmo 56:3. Esta afirmación reconoce la realidad del miedo sin concederle una autoridad decisiva. Al concluir este recorrido por las 5 voces que distraen del propósito de Dios, las prisas, las multitudes, la ansiedad, el miedo y la comparación, recordemos que nuestro Dios habla a través del caos del mundo. Como le dijo a Elías, su voz a menudo no llega en el vendaval, el terremoto o el fuego, sino en el suave susurro que requiere una atención deliberada. Jesús prometió: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una invitación a familiarizarse con el tono, el timbre y el ritmo de la voz divina. Cuando conocemos íntimamente la voz del pastor, otras voces pierden su poder de desviar, manipular y confundir. Nuestro camino espiritual no consiste en acallar por completo esas voces, persistirán en este mundo caído, sino en desarrollar tal sensibilidad a la voz divina que las alternativas se reconozcan inmediatamente como falsas.
que todos podamos decir con el joven Samuel: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9.